Bien, el tema que tenemos para hoy, compañeros, se llama la accesión. Perdón, es que sale un mensaje ahí. Se llama la accesión. En las clases anteriores, pues vimos ya los modos de adquirir la propiedad y vimos que hay modos originarios y modos derivativos de adquirir la misma. Que cuando nos referimos a los modos originarios son aquellos en donde no hay un dueño antiguo que le transmita a un nuevo dueño. ¿Verdad? O sea, los originarios se aplican para todas aquellas cosas que no tienen dueño. Y lo vimos el típico ejemplo con el tema de la ocupación. Ahora bien, la accesión también aplica para esta forma y lo vamos a ver por qué. En primer lugar, debemos de tener claro que hay bienes a las que bienes que generan frutos, perdón, que generan frutos como las crías, las cosechas. Ay, ella está poniendo atención porque me mandan ahí las caritas. Esperen, voy a recoger mi café. Entonces generan frutos, ya corrigiendo, generan frutos y los frutos pueden ser naturales o civiles. Entonces, un bien puede agrandarse, por así decirlo, porque se incorporan a este bien principal otros bienes y hay acrecentamiento. Pero también el bien principal puede generar frutos, como el tema de los frutos naturales y de los frutos civiles. La accesión es lo que conocemos el día de hoy y que por medio de ella adquirimos entonces la propiedad de algunos bienes. Ahí en su guía número 25 con el tema de la accesión nos vamos a ubicar a partir del artículo 655 del Código Civil al 702. Y tenemos dos definiciones, una definición bien concreta del maestro Clemente de Diego y otra de Alfonso Brañas, en donde inclusive nos coloca un ejemplo para que tengamos claridad de la accesión. Porque tenemos dos clases de accesión. Una accesión discreta que se refiere a todos los frutos que un bien genera o produce, ¿verdad? Ya sea, repito, frutos naturales o frutos civiles. Y también una accesión continua cuando a un bien se le incorporan otros bienes, ya sea de forma natural o artificial. Entonces, la definición de Clemente de Diego nos indica que es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca. Vean ahí en su guía conceptual 25. Y a ella, o sea, sobre lo que produce o también, y a ella se le incorpore una más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. Fíjense. Entonces, vamos a adquirir la propiedad de unos bienes, ya sea porque este bien los va a producir a través de los frutos naturales o civiles, o porque a este bien se le incorporarán otros bienes, ¿verdad? Y así va a crear un nuevo bien. Este trocito, párrafo que tienen ahí en su primera columna del maestro Alfonso Brañas me encanta porque además de definirla, aporta un ejemplo y por eso ahí está textual. Vean y leamos esto. Dice que la accesión en su concepto global es todo lo que produce un bien, frutos naturales y civiles, ¿verdad? Y pertenece a este. Por ejemplo, nos indica el maestro, en una plantación frutícola, o sea, de frutas, las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales. ¿Ya van entendiendo entonces qué es la accesión? A esa accesión se le llama accesión discreta, porque es la producción de frutos. Ya vamos a ver. Y todo lo que se une e incorpora un bien por acción de la naturaleza o del hombre, por ejemplo, dice, cuando un terreno aumenta de extensión en el curso de los años por la acción de la corriente de las aguas de un río o por una tormenta. Se recuerdan que hace algunos años estuvieron las tormentas Ieta y Ota, y ellas lo que hacen es arrastrar bienes como los árboles, pero también pueden arrastrar cuando es muy violento el fenómeno natural,
pueden arrastrar una porción de terreno que se incorpora a otro bien. Entonces ahí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la abulsión. Ya lo vamos a ir viendo, pero yo se los voy a ejemplificar. Y también puede haber alteración porque se va incorporando paulatinamente y se va acrecentando ese bien. Hay crecimiento de ese bien y ahí estamos ante la aluvión. Permítanme, solo voy a bajar el volumen de esto. Entonces, ya. Entonces, dos formas de tener una accesión, ¿verdad? Una accesión discreta y una accesión continua. Y ambas son una forma de adquirir la propiedad. Si usted es dueño, como dice el maestro Brañas acá, del árbol, o sea, del naranjal, también va a ser dueño de qué? De las naranjas, de los frutos, y así será en cualquier cosecha. Pueden ser naranjales, aguacatales, bananos, etcétera. Pero si tú eres el dueño del árbol, también eres dueño de lo que produce ese bien. ¿Quién te transmitió esos frutos? ¿Alguien te los transmitió? No, por eso es originaria. Exacto, muy bien, Luis Pedro, muy bien. Entonces, nadie te lo transmitió, por eso es un modo originario de adquirir la propiedad, porque si eres dueño de este bien, los frutos que produzca este bien, llámense naranjas, aguacates, etcétera, serán tuyos y nadie los transmite y serán tuyos por accesión. Y si estamos ante los frutos naturales, es una accesión discreta. ¿Qué pasa si tienes una cuenta de dinero en un banco a plazo fijo? Cuando lo haces a plazo fijo, lo haces porque quieres que ese dinero genere intereses. Obviamente esos intereses se llaman frutos civiles. Entonces, si eres dueño del dinero que está en la cuenta bancaria, ¿quién es el dueño de los intereses que generó La, esa? ¿Sí, Esthercita? la misma persona. La misma persona, mucha, porque eres dueño del bien principal y también de lo que genera. Ya vimos en frutos naturales y ahorita estamos en frutos civiles, por ejemplo. Si eres dueño de la vaca, ese ternero que ella va a tener, ¿de quién va a ser? Mío. Mío. Del dueño de la vaca, perfecto, de ustedes. ¿Y quién les vendió el ternerito? Nadie. Nadie. Entonces somos dueños de ese ternerito, de esa cría por accesión. Y esa accesión es la accesión discreta. Se refiere a la producción de frutos naturales o civiles. Y ahí tenemos los frutos naturales, son las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animalitos, porque puede ser una vaca, puede ser una yegua, puede ser un toro, ¿verdad? Y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre, ¿verdad? Y los frutos civiles, entonces ahí estos son los resultados que integran la renta producida por la cosa en forma indirecta, pues provienen de ella por contrato, última voluntad o por ley. Digamos, si ustedes dan en arrendamiento un bien inmueble, la renta que genera ese bien es un fruto civil y le pertenece al dueño del bien que están dando en arrendamiento. Y luego tenemos la accesión continua. Esta se refiere a lo que se une, a lo que se incorpora a otro bien, no a la producción, ¿ya? A lo que se une o se incorpora a otro bien y entonces ya sea por forma natural o artificial, van a formar otros bienes y sobre esos bienes también vas a tener la propiedad. Por eso en cuanto a las teorías, la teoría ecléctica eh, tiene explica, mejor dicho, la naturaleza jurídica de la accesión. Y la teoría ecléctica nos dice que la accesión discreta es un efecto del derecho de propiedad. O sea, los frutos naturales y civiles que produce un bien, ¿verdad? Para las crías, las cosechas, etcétera. Ahí es que nos indica un efecto del derecho de propiedad para las cosas que el bien produce.
Y para la accesión continua es un modo de adquirir la propiedad. Una es un efecto y el otro es el modo de adquirir la propiedad, porque se hacen propias todas las incorporaciones que se integren a ese bien. ¿Vamos claro? ¿Me explico después de tanto tartamudeo? De mi Sí, parte. Licenciada, muchas gracias. Ok. Vaya, menos mal. Lo importante es que aprenda, aunque se me trabe el disco ahí. Bueno, solo le voy a dar a admitir a otra persona. Ahí estamos. Bueno, pasamos a la siguiente guía. Veo, sí, se me está trabando todo. Ya es el cansancio, pero ya el 15 tenemos feriadito. Y ya el lunes empiezan sus exámenes parciales. Vean, aprovecho mejor para hacer ¿ve? Otra es un anuncio, un comercial. El lunes de la próxima semana ya empiezan sus exámenes parciales, así que a picarle y aprovechar sacar esos 30 puntos, porque como acabamos de empezar las clases, ya se dieron cuenta que los contenidos son pocos, ¿verdad? Entonces a leer tienen bastante tiempo y perdonen ustedes si no tienen que gozar del feriadito del 15, sino que ya es bueno que se vaya se pongan a leer el Código Civil para darle la primera lectura de todas las figuras que hasta este momento hemos estudiado, ¿verdad? Entonces así, y así la Constitución, lean sus leyes y aprovechen al máximo el descanso que vamos a tener, ¿verdad? Porque ya el lunes, fíjense, el jueves es el descanso y el lunes ya tenemos exámenes. Bueno, luego pasamos a la guía 26 después de mi corto salud y tenemos ahí 3 columnas. Ahí tenemos las clases de accesión continua, ¿ya? De accesión continua, porque ya vimos que las de accesión discreta, pues se refiere a los frutos naturales o civiles y a las crías, ¿verdad? Entre los frutos tenemos entonces todas las cosechas y las crías de los animalitos, nada más. Pero en la accesión continua, ahí sí tenemos una variedad de clases de accesión. Repito, se refiere a la accesión continua, o sea, a todo lo que se incorpora a un bien. Y tenemos 3 grandes variantes ahí. Se puede integrar un bien mueble a un inmueble, se puede integrar un bien inmueble a otro bien inmueble y se puede integrar un bien mueble a otro mueble. Cada quien con sus ejemplos. Vamos a ver. Voy a darle, antes de empezar a explicar, le voy a dar a admitir otras 2 personitas acá. Ahí están. Ya estamos, compañeros. Bueno. Entonces, accesión continua de mueble a inmueble, de inmueble a inmueble y de mueble a inmueble. Vamos a empezar a descifrar este gran trabalenguas que vamos a ver que no es tan trabalenguas. Aquí está su fundamento legal en nuestra legislación civil. Cuando hablamos de que un bien mueble se incorpore a otro bien inmueble, estamos ante la construcción, plantación y siembra. Lo tenemos regulado del artículo 658 al 668 del Código Civil. Entonces, hablamos de construcción, pues ahí tenemos el ladrillo, el bloque, el cemento, estamos construyendo una pared, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se une el ladrillo con el cemento, el bloque, y forman una pared, ese es un bien. Hay mezcla entonces de un mueble a un inmueble, porque la pared, ¿dónde la vamos a construir? Sobre el inmueble, ¿verdad? No hay de otro. Lo mismo sucede con las plantaciones. La plantita es el bien inmueble que se incorpora a la tierra, al inmueble, a la finca. Entonces, un bien mueble se incorpora a un bien inmueble, tenemos una accesión continua de mueble a inmueble y lo mismo sucede con la siembra, ¿verdad? Entonces, se incorporan las semillitas al
bien inmueble. Lo mismo sucede en la construcción, la plantación y en la siembra, porque hay edificación en la construcción, ¿verdad? Un ladrillo y un bloque se integra a un bien inmueble para construir una pared o varias paredes, una casa, etcétera. Entonces hay incorporación de un bien mueble, repito, a un bien inmueble. Y ahí lo tenemos en el 658. No sé si me van a ayudar a leer el 655 para empezar, por favor. Artículo 655. Frutos Gracias, naturales gracias. y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Accesión, ¿verdad? Accesión. ¿Qué clase de accesión es cuando hablamos de los frutos? Hola. La discreta. La La discreta, discreta. muy bien, excelente. Me están poniendo atención. Entonces, ustedes deben de anotarlo ahí a la par del artículo 655, accesión discreta. ¿Ya? Y lo subrayo. Ahora, en el 656 y en el 657 ya hablamos de los frutos naturales, ¿verdad? Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre, ¿verdad? Bueno, esa es, repito, accesión continua, vayan viendo ahí, accesión continua de mueble a inmueble, ¿verdad? Accesión continua. También le escriben ahí, taca, 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 escriben a la par del artículo. Bueno, también dentro de la accesión continua encontramos cuando un bien inmueble se incorpora a otro bien inmueble. Y ahí tenemos la aluvión, la abulsión, la mutación de cauce y la formación de isla. ¿Qué es la abulsión? Es lo que hace un momento les comentaba. Fíjense que lo tengo explicado en la 28 y quisiera explicárselos ahí, pero vamos a pasar. Espérense, vamos a pasar, vamos a repetir. Les decía que de inmueble a inmueble encontramos la abulsión, la aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Estamos ahorita en la guía 26. Y en la tercera columna tenemos cuando un bien mueble se incorpora a otro bien mueble, o sea, de mueble a mueble. Y ahí tenemos la adjunción, la especificación, la comicción y la confusión. Ya en la guía 27, ahí tenemos la clasificación de la accesión continua de mueble a inmueble. Y lo que les comentaba, hoy sí me estoy trabando a cada rato. La construcción, que es incorporar materiales como ladrillo, bloque, cemento, bienes muebles a un bien inmueble, construyen su pared, ¿verdad? Lo mismo sucede con la plantación, que es a través de los árboles que se incorpora a un inmueble. Entonces estamos accesión continua de mueble a inmueble. Y la siembra, repito, que es por medio de las semillitas que se siembran en un bien inmueble. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, tal como lo regula el artículo 658. Miren, lo que se une, vean, 658 Código Civil y 659. Lo que se accesión por incorporación a bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones que regula este código. 659. Toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas, o sea, tiene conocimiento de esto y por lo tanto se presume que le pertenece. ¿Estamos claros? Ante la accesión continua de mueble a inmueble, plantación, edificación, construcción. Ahora bien, hay efectos legales importantes que debemos de tomar en cuenta. Vean, alguien que me ayude a leer el 659. O lo voy a leer yo, 659. Vean esto. Toda construcción,
siembra, plantación u obra edificada, perdón, lo acabo de leer, sobre o debajo del suelo, se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece, ¿verdad? Eso es lo que presumimos. Como está expuesto, entonces el propietario tiene conocimiento de lo que está pasando. Si alguien lo hace de mala fe, ahí ya tenemos una excepción de mala fe con materiales ajenos. Y hoy sí, alguien que me lea el artículo 660, por favor, que es un poquito extenso. 660. Artículo 660. A sección Gracias, de, Leini. a sección de mala fe con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y prejuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezca las plantaciones. Ok, bueno, vean ahí. Como ya en el 659 ya vimos que se presume, ¿verdad? Que está hecha por el propietario a sus expensas, o sea, con su consentimiento. Y obviamente que le pertenece, ¿verdad? Porque estamos hablando de la accesión. Pero ¿qué pasa si alguien lo hace de mala fe? Eso es lo que nos está indicando el 660. Entonces, se hace con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos, está construyendo esa pared con materiales ajenos, pues en primer lugar debe pagar al dueño el valor de esos materiales. Y también queda obligado, si es de mala fe, eso de aquellas cosas que dicen, es que yo pensé, yo creí, ¿verdad? La lógica dice, no, aquí concreto la cuestión. En caso de mala fe, debe pagarse daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque hay abuso de un derecho. Y así hay aplicación para el sembrador o edificador de mala fe en el 662. Hay una accesión de buena fe y todos los derechos que tiene el dueño de acuerdo al 663, ¿verdad? Veamos ese 663, alguien que lo quiera leer. Artículo. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? Levante la mano. Darling. Esther lees después, porque hoy sí hay bastantes artículos. Gracias, Esthercita. Darling, por favor. Muy bien. Artículo 663, derecho del dueño. El dueño del terreno en que se haya edificado de mala fe podrá vivir la demolición de la obra y la reposición de las cosas de su estado primitivo a costa del edificador. Fíjense ahí. Va a pedir la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado original. Bueno, entonces repito, esas son las clases de accesión continua que se da de bien mueble que se incorpora a un bien inmueble. Y entonces tenemos la construcción, la plantación y la siembra. Bueno, ahora sí, pasemos a la accesión continua, pero de inmueble a inmueble. Es que en la segunda guía del tema de hoy, solo teníamos el cuadro, pero aquí ya lo tengo resuelto y ya está explicadito, o por lo menos está citado el fundamento legal de cada una de estas figuras que pertenecen a la accesión continua, pero cuando un bien inmueble se incorpora a otro bien inmueble. Tenemos entonces tenemos la abulsión, la aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Estamos en la guía conceptual número 28. Bueno, les comentaba que por fenómenos naturales, ¿verdad? Cuando estos son muy violentos, puede haber desprendimiento de una porción de terreno que se va a incorporar a otro bien inmueble. De ahí que se llame accesión de bien inmueble a bien inmueble o de inmueble a inmueble, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo.
Y el dueño pues tiene derecho el dueño de esa porción que se desprendió tiene derecho a reclamarla dentro de un plazo que regula nuestra legislación y que lo vamos a leer. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya sea la corriente del río o del arroyo, ¿verdad? Arranca violentamente esa porción de terreno. Miren, por eso les hablaba yo del Ieta, del Iota, del Mitch y todas esas tormentas y huracanes y fenómenos naturales que han habido violentos en donde arrancan árboles, van a parar a otro bien inmueble, pero además de árboles también puede arrancar una porción de terreno que se incorpora al otro. Leamos bien el artículo 676, Estercita, por favor, porque ahí estamos ante la abulsión, una accesión continua que se da de inmueble a inmueble. Veamos, por favor. Estercita, ya te asigné. Esther. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Ay. Muy bien, licenciada, gracias. Artículo 676, abulsión. Cuando la... No sé si me logra escuchar. Yo pensé que ustedes no sí. me logran escuchar, pues me afligí. No. Artículo 676. Muy bien. Abulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. Muchas gracias, Va. Entonces, gracias, Estercita. Hay desprendimiento de una porción de terreno que se incorpora a otro bien inmueble. Él sigue siendo dueño de esa porción que se llevó el río, el torrente, qué sé yo, por la fuerza de un fenómeno natural. Pero ¿cuánto tiempo tiene para alegar la propiedad sobre esa porción que se llevó la corriente? 6 meses. 6 meses. Muy bien, han puesto atención. Veamos el 677. Catherine Hernández, ¿me lee el 677, por favor, mija? Buenas tardes. Buenas tardes, Catherine. Artículo 677. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando, dividiéndose un río en arroyos, circunde y aísle algunos terrenos. El 677. Bueno, entonces ahí nos indica qué es lo que sucede con esa porción de terreno que se desprende a otro. Ahora veamos el 676, ya lo dijimos, ¿verdad? Leamos el 676. No, pero ese ya lo leímos, que es en donde encontramos regulado el plazo de 6 meses para que reclame esa porción de terreno porque el dueño de esa porción de terreno todavía continúa la propiedad del mismo. Pero si dentro de 6 meses no lo reclama, entonces queda a favor del inmueble a donde se incorporó. ¿Tenemos claro eso en la abulsión? Muy bien, ahora pasamos a la aluvión. De acuerdo al artículo 679, pues en la aluvión lo que sucede es que hay un crecimiento o acrecentamiento, dice la ley, de un inmueble paulatinamente. Ahí va creciendo ese inmueble por lo que se le va incorporando, pero es en forma paulatina, ¿verdad? Lenta, paso a paso, poco a poco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a extender ese bien. ¿A quién le pertenece? Veamos el 679. Aquí en la aluvión, ojo, porque en la aluvión no hay desprendimiento de terreno. Y si alguien me quiere ayudar con el 679, yo muy agradecida.
Lainey, que lea Lainey primero y después tú, Esther. Gracias. Artículo 679. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o Sedimentación. sedimentación de las aguas. Muy bien. Entonces ahí no hay esa violencia que existe en la abulsión, porque ahí, vean, el fenómeno será el acrecentamiento paulatino, miren, por accesión o sedimentación de las aguas. Entonces va creciendo ese bien, nadie le está transmitiendo esa nueva extensión de terreno y es una accesión continua que se da de bien inmueble a otro bien inmueble. En la mutación, gracias, en la mutación de cauces, pues ahí lo que sucede es que los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños, o sea, los que están a la orilla en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, o sea, fincas de diferentes dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante, igual, ¿verdad? De unas y otras. Hay equilibrio ahí. Y obviamente tendrán la propiedad sobre lo que se va incorporando a su bien de inmueble a inmueble, accesión continua. Tienen ahí su fundamento legal en el 674 y 675 del Código Civil. Y por último, dentro de esta clase de accesión continua de inmueble a inmueble, encontramos la formación de isla, según el artículo 678. ¿Qué sucede aquí? También hay islas que se forman por la sucesiva acumulación o de arrastres superiores y que se van formando en las rías, o sea, en las orillas, y pertenecen a los dueños, ¿verdad? De las márgenes o orillas más cercanas a cada una, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente, o sea, hay medida ahí por la mitad, si una sola isla así formada distare de una margen más que de otra, será única y por completo dueño, pero dueño suyo el de la margen más cercana, porque el que queda más cerca, él será el dueño. Bueno, aquí lo tenemos entonces en nuestra guía conceptual número 28, clases de accesión continua de inmueble a inmueble, o sea, un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. Pasamos a la siguiente, a la 29. Aquí tenemos una accesión continua, pero ahí sí ya llegamos a la accesión que se produce de mueble a mueble. ¿Qué significa? Que un bien mueble se incorpora a otro bien mueble. Y ante esta clase de accesión tenemos otras figuras. Está la unión, adjunción o conjunción, está la especificación y está la conmixtión. ¿Ya? La unión, adjunción o conjunción la tenemos en el artículo 689. Aquí se unen dos cosas muebles, o más, ¿verdad? Entonces, vean, consiste en la unión de dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños. Se unen de tal manera que vienen a formar una sola, pero con la posibilidad de separarlos o de que subsistan después con independencia. Y ahí lo tenemos en el artículo 689. ¿Alguien que quiera ayudarme con la lectura del artículo 689, por favor? Darling. Muy bien, 689, ¿verdad, licenciada? Sí, por favor. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Ok, gracias. Bueno, estamos hablando de bienes muebles que se unen, ¿verdad? Ya sea que puedan separarse o bien si se da en bienes como acaba de leer aquí la compañera,
que pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, entonces los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación, ¿verdad? Según. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Quiero dos, pero pensemos. Recuerden que estamos hablando de una accesión continua que se refiere a cuando un bien mueble se une con otro bien mueble, ¿verdad? Sean o no de diferentes dueños. Bueno, tiene que ser de distintos dueños para que alguien pida la separación, porque si es del mismo dueño, pues no hay problema, ¿verdad? Aquí el problema es que sean de distintos dueños. Vamos a ver, piensen. 2 quintales de maíz. El maíz, ¿qué clase de bien es? Bien mueble, ya así, porque se puede mover del maíz que venden así en costales. Ah, ok, va, es un bien mueble. ¿Y en dónde estaría ahí la unión o adjunción? Que por algún error 2 dueños lleguen a regar los costales en donde mismo y se rieguen los dos quintales. Bueno, entonces tenemos claro ahí que se van a unir los bienes que son aquí, los 2 quintales de maíz, van a formar un solo bien. ¿Se podrán separar o no? Primera pregunta. Sí, ¿Se pueden separar? Volvemos a pesar el quintal, ¿verdad? ¿O no? sí. Sí, entonces se pueden separar. Entonces, se confundieron a la hora de colocarlos en un lugar y en el mismo depósito echan los 2 quintales y no, hombre, si aquí ya estaba el mío, así, pero se puede separar. Entonces ya pesan nuevamente un quintal uno y un quintal a otra persona, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, lindo. Sí, licenciada. Otro ejemplo de bien mueble que se incorpora a bien mueble. ¿Qué pasó? Si hay 79 conectados, muchachos. Bienes muebles que se unen. Por eso dice unión, adjunción o conjunción. Bienes muebles. Un bien mueble se une a otro bien mueble. ¿Qué pasó? No están poniendo atención. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? ¿Quién quiere leer el 689 nuevamente para que tengan una idea? Porque no es posible. Licenciada, podría ser cuando una persona lleva una piedra, o sea, un diamante, para que lo pongan en un anillo y lo ponen en otro. También, ajá. Ahí son 2 bienes muebles, la piedra y el anillo. O también puede llevar la piedra y no hacer un anillo, porque lo que va a llevar es o plata u oro, ¿verdad? Ajá, sí, para la Así realización sería, del para anillo. crear otro bien que sería el anillo, ¿verdad? Ajá. Y tal vez le diga, mire, es que no era oro, era plata, ¿verdad? Algo así. Ahí puede darse la unión, la adjunción o conjunción. ¿Han visto ustedes? Y yo estoy segura que ahorita están sentados o en su amueblado de sala o en su amueblado de comedor. La silla y la mesa, ¿qué forman? Otro bien que se llama ¿cómo? Mueble, ¿no? ¿Cómo se llama el conjunto de sillas con mesas, muchachos? Amueblado comedor. Lado de Pues comedor. sí, ¿qué les pasa? Amueblado el comedor, su conjunto de sillón, sofá, butaquita y mesa de centro, ¿qué forman? La sala. Amueblado de sala.
O la sala, un amueblado de sala. Esos son bienes muebles que pueden pertenecer al mismo dueño, pues no hay problema, pero ahí hay una unión de bienes muebles, ¿verdad? Que forman un bien nuevo que se llama amueblado de sala o amueblado de comedor. Pero también podría ser que hagan una combinación, que el sofá sea de una persona y que los sillones individuales sean de otra o la mesa sea de otra y integran su amueblado de sala o comedor. ¿Qué pasa en una familia? Tienen su librera. Un nivel es para el niño, el jovencito que estudia derecho, el otro nivel para el joven que estudia medicina y abajo para la niña que está estudiando sexto primaria. ¿Qué pasa ahí? Se colocan los libros en un mueble. Son dos bienes muebles que se incorporan. Los libros se incorporan como bienes muebles a otro bien mueble que es la librera. Entonces van formando su biblioteca, ¿verdad? Ahí miren, es cosa sencilla. Lo que pasa es que no están poniendo atención. Bueno, y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque con el ejemplo vamos aclarando y vamos conociendo la figura. Pasamos ahora a la especificación. ¿Qué sucede en la especificación? Ahí la tenemos regulada en el artículo 698. Existe ese modo cuando una persona transforma. Veamos el 698. Mediante la acción de su trabajo, un bien de ajena pertenencia. Entonces, 698. ¿Quién lo quiere leer? Sí, Esthercita, por favor. Muy bien. Artículo 698. Empleo de la materia ajena. El que de buena fe empleo materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. ¿Qué está pasando acá? Puede ser, ¿quién puede pensar en un ejemplo? Vamos a ver. En un carpintero que realiza una silla, elabora la silla y la vende, el dueño de la empresa la vende y a él solo le va a pagar su mano de obra. Su mano de obra, ajá, su mano de obra y los materiales va a ser del vendedor. Del vendedor. Ajá, puede ser. O sea, la madera que utilizamos en la elaboración de un mueble, ¿verdad? Ahí tenemos especificación. También con los artistas les pueden dar la pintura, el lienzo, etcétera, pero la obra que él realiza es un bien diferente y obviamente va a tener más valor que el precio del lienzo, del lienzo y de los materiales, pinturas, broches, etcétera, que hayan utilizado. Aquí también cabe el ejemplo que una compañera dijo en cuanto el anillo, pero ella dijo, por ejemplo, si se entregaba la piedra y se confundían, ¿verdad? Y lo hacían en otro material, en oro o en plata. Ahora aquí también puede ser que entreguen un diamante y le diga, bueno, aquí está el diamante y el artesano venga, el joyero, y elabore un anillo con oro y con esa piedra y le agregue otras. Entonces creó un bien artístico de mayor valor que simplemente la esmeralda o la perla que le dieron, ¿verdad? A él le entregaron solo una perla y él viene con lo que tiene y hace un anillo con esa perla, pero además le agrega la esmeralda y el oro y lo elabora. Es una obra artística de mayor precio, por ejemplo. Ahí estamos ante la especificación. Y por último tenemos la conmixtión. La conmixtión se refiere a mezclas de bienes muebles, pero que van a tener la característica de ser sólidos. Y algo bien
Claro, es, por ejemplo, esos transportes que van, que generan y el mixto listo, ¿lo han visto? Cuando construyen Sí, obras, ajá, ¿qué van mezclando ahí? cemento, Con piedrín, cemento con ¿verdad? arena, O piedrín. con arena, muy bien, ahí hay una conmixtión, hay mezcla de cosas sólidas y que forman una especie diferente, ¿verdad? Puede ser también de diferentes dueños o bien de un mismo dueño, pero la mezcla de bienes o cosas sólidas se llama conmixtión. Y cuando la mezcla es de líquidos, se llama confusión. ¿Quién me puede dar ejemplo de confusiones? Ay, ese sí está bien fácil. Alimentos cocinados en cocina. ¿Qué alimentos? ¿De qué clase de mezcla? Puré de papa, No, permitime. José Pablo, ¿qué alimentos? Puede ser la combinación de agua Combina- con verduras y, y de esos que integran un caldo, digamos. Bueno, pero estás integrando agua, líquido. ¿Con qué más? Porque tiene que ser bienes líquidos. Léete ahí la confusión. Estás confundido, aprovechando la confusión. José Pablo, léete la confusión para que tengas claro. ¿Mezcla de qué? José Pablo. José Pablo López Campos, le estoy hablando. Sí, licenciada, solo que ahorita empezó a llover, entonces ya no escucho demasiado bien. Dice, mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños, o por casualidad y las cosas no son separables sin sus dueños. Pero ¿a qué clase de mezcla nos referimos? A ver, ¿quién pone atención? Es que este tipo de cosas es lo que confunde a los demás. Ahorita, la conmixtión. ahorita estamos hablando de la confusión. Fíjense, ni siquiera llevan el ritmo de lo que estamos hablando. A ver, Noemí. Noemí. Cuando hacen ceviche, por ejemplo, mezclan jugo B8, sal de, no, ¿cómo es? Salsa soya y salsa inglesa, pues ahí serían líquidos, ¿no? Exacto, ahí es. Vean, lo dije, pero como no ponen atención, cuando hablamos de mezclar dos cosas sólidas, o sea, ustedes no saben qué es sólido y qué es líquido. Cuando hablamos de mezclar cosas sólidas, estamos ante la conmixtión. Pero cuando lo que mezclamos son líquidos, estamos ante la confusión. O sea, pongan atención porque por eso están confundidos, porque mezclan ahí. Entonces, aquí ya Noemí fue quien dio ¿o quién fue? ¿Quién dio el ejemplo del ceviche? ¿Quién ¿Sí? lo dio? Vale, Noemí. ¿Qué mezclaron? Dice, jugo B8, salsa inglesa, picante líquido, etcétera. Ahí hay una mezcla de líquidos. Muy bien, el ejemplo está perfecto para la confusión. ¿Qué más líquidos hay? Elena, ¿tú quieres hablar? Elena Martínez. Otro ejemplo podría ser al mezclar café con leche. Café con leche. Ese, muy bien. Otro ejemplo. Es que no puedo creer que no puedan pensar en ejemplo si hay 77 personas ahí. Chocolate con leche. Chocolate con leche, vean lo fácil. Pero lo que pasa que de 77, solo 5 ponen atención. Yo creo que solo 5 están en clase. Un último. Agua con algún tipo de pintura para diluirla. También, exacto. Acaba la pintura de agua, va. Los perfumes, las medicinas que vienen en jarabes, por ejemplo. Miren, pongan atención y pongan esa mente a trabajar. Bueno, entonces ahí terminamos el tema de la accesión. Yo espero que hayan puesto atención para que lo entiendan. Aquí lo principal
Es el ejemplo para que nos vayamos ubicando. Por favor, no olviden que hay que leer el Código Civil, ¿ya? Tienen que llegar a su zona mínima y ahorita ustedes tienen la oportunidad de sacar sus 30 puntos. Vean que hasta les estoy diciendo algo en chiste, algo en gracia ahí, que el jueves no tenemos clase, pero ustedes deben de aprovecharlo para por lo menos empezar con su primera lectura del Código Civil. No olviden que para su primer parcial vamos desde el tema de los bienes, derechos reales, patrimonio, propiedad, modo de adquirir la propiedad, ocupación y accesión que vimos el día de hoy. Así es que, ¿hay algún comentario? Sí, licenciada, disculpe. Entonces, el examen entraría hasta este último tema que usted está dando el día de hoy. Es lo que estoy diciendo ahorita, compañera. No lo escuché. Ah, vaya, porque volvemos a lo mismo. Se conectan y empiezo a hablar yo sola aquí. Entonces, pongan atención. ¿Ya los demás entendieron hasta dónde es, compañeros? Sí, licenciada. Ah, vaya. Muchas gracias. Pasen feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Josué David, ¿alguien levantó la mano aquí? ¿Alguien pidió la palabra? ¿No? Entonces, ¿perdón? Es que vi, entonces seguramente quería unirse a la reunión, pero ya finalizando el curso. Pasen feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde.